¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy día 3 de diciembre de 2025 vamos a grabar un vídeo muy especial en el cual te voy a enseñar cómo tocar un solo de batería, cómo hacer un solo de batería, cómo encarar un solo de batería en directo. Vale, te voy a dar 3 pasos, así que nada, si quieres aprender todo esto que acabo de hacer y muchas cosas más, quédate hasta el final porque este vídeo es muy valioso para ti. Venga, vamos a darle caña, ¡let's go! Bueno, paso número 1. Primero, tienes que empezar con algo que sea muy sencillo de tocar. En este caso puedes hacerlo tocando unas negras, unas corcheas, al tempo del que esté la canción, en la que estén terminando de tocar con los chicos de tu banda o con tu proyecto, etcétera. Entonces, puedes empezar marcando esta nota para que también el público se anime y tú también pues entres un poquito en calor. Puedes hacerlo en el kit para que lo veas más en detalle y vamos a darle caña. Venga. Primero, puedes empezar con el bombo. Por ejemplo, si la canción está terminando entre 100 y 150 BPM, no vamos a ponerlo. Entonces está. Empiezas con el bombo y luego puedes ir añadiendo unas pequeñas notas con la mano, ¿no? Para ir animando al público, por ejemplo. Ten en cuenta que cuando tocas un solo de batería es muy importante que el público también interactúe de vez en cuando contigo. A veces no te ha pasado que cuando vas a un concierto ves un solo de batería de un baterista súper grande, se pone a tocar un montón de cosas y al final es como que la gente está hablando entre ellos y pasan al final de esa persona. Pues es porque esa persona no interactúa con el público. Y me ha pasado también de ir a conciertos de otros bateristas en los que los bateristas interactúan con el público tocando incluso cosas más sencillas y al final se llevan al público al bolsillo. Así que de eso se trata. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tocar las notas o empezar el solo de manera muy sencilla. Puedes ir añadiéndole notas tocando con el hi-hat, ¿no? Y ya luego rompes y empiezas a tocar el groove. Aquí viene, creo, la mayor clave para empezar un solo de batería. Toca un groove. ¿Vale? O sea, si tocas un groove, te va a ser más sencillo ir desarrollando el solo poco a poco a medida de que te vuelvas pues, un poco más loco y empiezas ahí a botar todas tus skills. Entonces, primero que tienes que hacer es tocar una nota. Voy a hacerlo un poco de corrido para no pararme mucho. Bueno, como acabas de ver, yo desarrollé el solo de manera muy sencilla. Todo lo que he tocado ahí han sido notas simples, o sea, ha sido alguna que otra acentuada, ¿no? Para tocar con los crashes y ya está, no ha sido nada del otro mundo. No he soltado rudimentos, no he soltado ningún six-stroke roll, ningún rudimento ahí bastante complejo, ¿vale? Entonces, bueno, al final un poco con doble bombo, toms, ¿vale? Y dirás, oye Joan, pero es que yo no puedo tocar eso. Bueno, para eso tienes todos mis vídeos que voy a ir subiendo de aquí en adelante y los que he ido subiendo en toda mi trayectoria en este canal para que veas todos los links que te voy a ir dejando. Pero bueno, entonces, volviendo al tema. Paso número 1, ya sabes, desarrollar el solo de manera tan sencilla que tú lo puedas entender, que sea fácil para ti y cuando es fácil para ti tú vas a estar cómodo y al público también le vas a dar esa sensación de comodidad y de, ¿no? Como de, estoy empezando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Ellos van interactuando contigo, pueden dar unas cuantas palmas. Tú vas marcando con la baqueta y ya luego pues vas poco a poco volviéndote loco, ¿vale? Ahora vamos con el paso número 2. Bien, con el paso número 2, mi gente, es muy sencillo. Como ya han visto, tienes que ir desarrollando el solo. Aquí es donde más o menos viene un poco el tema de qué hago. A un groove, a un feel super rápido,
meto rudimentos, doy una voltereta en la batería, no sabes qué hacer o no sabes a lo mejor cómo ir desarrollando el solo. Entonces, yo lo que te recomiendo es, una vez que ya lo has empezado, con algo sencillo como ya hemos dicho en el punto anterior, vas tocando un groove que te sea cómodo para ti. Si a lo mejor el groove que tú sabes tocar solamente es con doble bombo, pues lo haces con doble bombo y ya está. Si a lo mejor el groove que sabes tocar es bombo y caja, pues lo haces así, con bombo y caja, punto, y se acabó. Obviamente, el secreto está en que este groove no rompa el patrón con el que tú has empezado, es muy importante, porque luego rompe la dinámica y queda como un choque brusco, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Imagínate que tú estás tocando esto, ¿no? Con el bombo. Y el único groove que tú sabes tocar, ¿no? Con la batería, digamos que es, ¿no? Si metes esto de golpe, por ejemplo, y luego quieres meter un groove, ¿no? A lo mejor típico groove de Linkin Park, Fame, ¿no? ¿No? Esto está como a un tempo diferente al del comienzo del bombo. Entonces, metes eso de repente así de una, sin haber ido increciendo, va a ser muy brusco. Ejemplo. Se puede dar casos, sobre todo en bateristas amateurs, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes, a mí me ha pasado, de que sí, empiezan a lo mejor haciendo eso y de repente cambian súper rápido y empiezan, ¿no? Y sí, bueno, la gente dice, wow, 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 cambió, no sé qué, venga, así, caña, ¿no? Pero ten en cuenta que tú te estás comunicando con las personas a través de tu instrumento. Entonces es muy importante que cuando tú estás empezando esto, de que vayas desarrollándolo, para eso es muy importante que vayas estudiando y vayas aprendiendo distintos patrones de batería, ¿no? Para que tú puedas también tener más lenguajes, como cuando tú aprendes el vocabulario, ¿no? De un idioma y pues vas viendo, ¿no? Todas las formas verbales, etcétera, ¿no? Como tú te puedes ir comunicando. Entonces, esto es lo mismo. Tú vas tocando esa pequeña entrada. Si quieres meter ese ritmo a lo Faint Linkin Park, pues la gente está, ¿no? ¿Ves? Que es distinto a lo que yo toqué antes, que de repente cortas y te pones a tocar eso. En este caso metí un increchendo a medida que la gente se iba, ¿no? Entrando en mi mundo baterístico, por así decirlo. Yo fui increchendo con el hi-hat y con la caja y al final pude meter ese ritmo. Entonces, una vez que tú ya has ido desarrollando este groove, vas desarrollando el solo en base a ese groove. Esta no te lo esperabas, lo sé. Una vez que tú ya sabes qué groove vas a tocar, toca por encima de ese groove. No te compliques la vida. Ya pasa de que de repente digo, y si meto el fill que aprendí de Gojira la otra vez, y si meto no sé qué, el otro lick de Thomas Lang, y si meto... Te vas a volver loco. O sea, a partir del groove que has empezado a desarrollar, te vas desarrollando el solo. Ejemplo. Bueno, como has visto, yo he ido desarrollando el solo en base al groove que voy tocando. Es cierto que entre medio, cuando metí los tonos, metí unas acentuaciones de singles, pero estoy tocando singles, no es nada del otro mundo. Tú tocas, que son triplets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Bueno, muy fácil mi gente, paso número 1 ya lo tenemos hecho, paso número 2 también ya lo tenemos hecho, vas desarrollando el solo en fusión al groove con el que has empezado. Y por último, paso número 3, cómo cerrar el solo. Cómo cerrar el solo de batería, let's go. Bueno mi gente, como acaban de ver, paso número 3, cómo cerrar el solo de batería. Ya hemos visto de que, bueno, ya has empezado pues con el público a animarlo, estás tocando el groove, no sé qué, que ya sabes tocar, que has practicado un montón en tu casa previamente, eso espero, gracias a los vídeos que te he enseñado. Y bueno, luego pues has ido desarrollando el solo de batería en función al groove que has empezado a tocar. Y aquí viene la parte importante, porque tal cual como tú lo empiezas y como lo acabas, es como realmente vas a hacer a que el solo quede de PM. Mejor dicho, da igual lo que tú hagas en medio. En medio tú puedes hacer notas que a lo mejor pues no estén ni muy allá, obviamente si sabes tocarlas muy bien, pero si tú empiezas el solo muy bien y lo acabas muy bien o incluso mejor de cómo lo empezaste, del 10. Pero si lo acabas regulín o inseguro de que no sabes ni siquiera de cómo acabarlo, lo acabaste y ya está, pues obviamente sí va a ser como... o sea, la gente se va a quedar como con esa decepción, ¿vale? O sea, suena así crudo, pero sí, es la verdad. Entonces, bueno, te voy a enseñar cómo puedes acabar el solo. Ya estás tocando el groove, no sé qué, ya has metido unos cuantos fills, la gente está un poco loca, y aquí viene la parte importante. Tú vas a ir increciendo, ya sea de velocidad, ya sea de intensidad. Vale, entonces voy a partir de ese groove, voy a tocar el final, y luego vas a ver exactamente, pues, más o menos qué es lo que yo hice, y te voy a dar las claves, ¿vale? Así que venga, vamos a darle caña. Bueno, como acabas de ver, al final metí un fill con la caja donde iba subiendo un poco la intensidad, pero no de velocidad, iba subiendo un poco la intensidad para que se vaya notando de que ya voy acercándome a ese final. Una vez que ya me he acercado a ese final, pues como has visto he ido un poco metiendo unos cuantos fills, ¿no? Al final le he dado como la señal de que voy a acabar. Incluso esto tú te puedes poner de acuerdo con la gente de tu grupo, de guitarra, el bajista, etcétera, o el cantante, para que más o menos ellos sepan una marca de cuando tú vas a terminar y así pues todos a lo mejor acaben con la nota, ¿no? Con la guitarra y el bajo al mismo tiempo hagan ¡pam! Y todas ¡ta! Y te vuelvas loco y metas los platos, fills, etcétera, etcétera y ¡ta! Y al final se acaba. ¿Cómo acabarlo? Pues pueden meter crashes o a lo mejor el hi-hat, ¿no? Puede hacer metes primero el hi-hat, por ejemplo. Muy importante más o menos para que es un poco esa sensación de que, ¿no? Pues alzas un poco más los brazos y haces como un poco esa señal, ¿no? Y haces ¡pam! Muy importante que te mires también si lo vas a hacer en conjunto con los otros compañeros de tu banda, de que se miren también, ¿no? Y que den un poco esa señal. Entonces, después de que ya has hecho esos fills, esas locuras, haces vale, intenta no meter más de lo que no puedes o más de lo que no está por encima de tus posibilidades. Me explico. Si hay un fill que a lo mejor tú quieres meter, pero no sabes muy bien ni siquiera de cómo meterlo, o pues que sabes que la puedes liar, mejor no lo metas. Pero a veces, hasta que no te pase esto en directo y tú no pruebes a meterlo, pues no aprenderás. Entonces, bueno, yo te lo digo por experiencia.
Y bueno mi gente, ese ha sido el tutorial por hoy. Tenemos el paso número 1, donde tocas una nota que sea muy sencilla para ti, donde vas introduciendo al solo, vas introduciendo al público. Paso número 2, donde vas tocando un groove que sea muy familiar a ti, que ya lo tengas bastante masticado, y así poco a poco vas desarrollando el solo de batería. Paso número 3, acabas el solo de batería en función al groove que has ido tocando previamente, y al final pues puedes meter un hi-hat con una caja, después de los fills locos que te has metido, y los crashes, ¿no? Te pones más o menos de acuerdo con los compañeros de tu banda, y en caso de que vayas a hacerlo solo, sin compañeros de banda, pues haces un poco lo mismo, pero dando esa señal de ralentización, ¿no? De que ¡pam! ¡Pam! ¿No? Y ahí termina. Entonces, bueno, voy a tocar un solo bastante cortito, ¿vale? Vamos acabando la canción, ¿no? Ladies and gentlemen, estimado público, déjenme introducirle a nuestro baterista X, Joan, no sé qué, no sé cuánto, bla bla. Ladies and gentlemen, let me introduce to our best drummer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Vienen muchos vídeos de este estilo donde bueno, voy a compartir todo lo que sé. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hace poco saqué también un single que se llama Another Day, así que bueno, está en todas las plataformas. Escúchalo, está en mi canal, lo subí hace 2 semanas por ahí. Con este vídeo hemos tratado todos los puntos a mi parecer. Si ha faltado algún punto, déjame saber en los comentarios. Compártelo también con todas las personas que creas que les pueda interesar cómo abordar un solo de batería. No paren, que revienten la batería. ¡Let's go! Joan Gabriels, nos vemos.